regreso, 7 de la mañana, 25 minutos. Tenemos nuestra entrevista a esta hora. Recibimos al ingeniero Osvaldo García. Él es vicepresidente de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, que están llevando adelante la campaña Ecuador Positivo. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos en Noticias 7 en la primera emisión. Y bueno, con esta campaña Ecuador Positivo vamos a tratar de llevarle precisamente un poco de esperanza dentro de la situación energética que estamos viviendo acá en nuestro país. Muy buenos días. Así es, buenos días. Gracias por la oportunidad. En efecto, queremos, en medio de la crisis energética que estamos viviendo, llevarle un mensaje de esperanza a la ciudadanía, porque con participación ciudadana y cooperación con gobierno podemos hacer cambios. Así que hoy para contarles un poco respecto a esos cambios que podemos hacer. Excelente, gracias. Y antes de llegar a eso, vamos por aspectos técnicos, porque se dice de todo, la gente no tiene claro, se escuchan varios términos: embalse, hidroeléctrica, represa, no sé qué, no sé cuánto. Ingeniero, explíquenos claramente a todas las personas que están observándonos y escuchándonos mediante Pública FM, ¿qué es un embalse y cuál es el inconveniente con esta sequía histórica que también estamos teniendo? Gracias. En realidad, por años es conocido que vamos a tener periodos de sequía o al menos baja de caudales, y entonces, por ello, el Ecuador a lo largo de su historia ha ido construyendo represas que permiten que se acumule agua, el embalse, y que eso permita luego, cuando pasa hacia cuarto de máquinas para ser turbinados, mover las turbinas y generar la electricidad. Lamentablemente, como ustedes saben, hemos tenido problemas tanto en el tema de estiaje, como ahora este último problema donde se vinculan también aspectos políticos, técnicos y demás, en donde definitivamente ciertas medidas son indispensables, pero han sido fruto también de un proceso de corrupción que ha venido por años en el sector eléctrico y que definitivamente es secreto a voces entre la gente que trabaja en el sector, pero tal vez la ciudadanía no lo conoce. Y justamente en ese sentido, ingeniero, ¿desde hace cuántos años venimos con esta crisis energética eléctrica involucrada en la corrupción? ¿Desde cuándo se empieza a resquebrajar el suministro eléctrico en nuestro país? Tenemos problemas de corrupción desde décadas. Es decir, la corrupción nunca vamos a lograr extirparla del todo, pero tenemos que combatirla día a día, y cuando no se combate o se fomenta y se ponen estímulos donde el más vivo es el que gana en el negocio, entonces definitivamente estamos conduciendo al país hacia ello. Hoy necesitamos estimular y poner incentivos para que la gente se meta en el negocio del compliance, de la integridad, del cumplimiento de la norma, de la cacería a quienes están en la onda de la corrupción. Y cuando tengamos estímulos donde más bien los empresarios digan, ¿y por qué no ponerme una empresa que fomenta el cumplimiento, esto que le llaman, ¿no es cierto?, en inglés el compliance? ¿Por qué no ponerme una empresa donde más bien vamos a tratar de correr pruebas de integridad y demás en el sector privado, público, para impulsar que la gente definitivamente esté en la onda de la ética y de la integridad? Cuando logremos eso, vamos a cambiar realmente, pero es un proceso cultural hacia donde tenemos que ir. Hemos escuchado entonces que se llevan millones de dólares, que se roba, que hay corrupción, pero entendamos claramente cuál es el delito que se comete justamente en el sector energético, qué es lo que hacen. Ya. Hay varios mecanismos, y esto también tuvimos una reunión con la Secretaría Anticorrupción alrededor de un mes atrás, donde los profesionales del sector eléctrico que día a día sufren, le dijeron mecanismos como esto. Los comités técnicos, ¿no es cierto?, que analizan la necesidad y luego las ofertas, usualmente si se revisa los nombres de quienes están ahí, casi siempre coincide que se repiten y repiten, incluso con cambios de gobierno. Entonces, cuando se produce eso, decimos, si definitivamente nunca se cambian o hay ciertas argollas y se repiten, o vemos que los funcionarios, ciertos funcionarios corresponden a ciertos grupos que han estado manejando un sector, en este caso el eléctrico, ya vamos sacando indicios de por dónde va la conexión, porque hay una fuerza corruptora desde fuera que viene de un sector privado que quiere lucro, que hace una asociación ilícita con gente que está dentro del sistema público
Y a través de estos comités de contratación y demás, comienzan a hacer lo que llamamos los amarres. Entonces ahí tenemos que hacer la investigación, determinar quiénes son los de afuera, los de adentro, que se repiten y que con solo verificar los nombres se puede llegar a estos indicios. Pero el sector privado sí tiene un protagonismo y debe tener un protagonismo en esta crisis, ingeniero. ¿Puede ayudarnos de alguna manera a superar la crisis energética que hoy estamos viviendo? Es indispensable la participación. Por un lado, sí, un sector privado que muchos de ellos ya tienen generación propia y que pueden utilizar eso que lo tenían como un respaldo, pero que pueden entrar a generar. Por otro lado, hay importantes grupos empresariales que quieren traer tecnologías nuevas en medio de esta crisis. Nos han visitado por la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, que es la confederación nacional de todos los gremios de ingeniería de todas las disciplinas, y han venido a decirnos, bueno, ¿cómo creen que podemos avanzar en el Ecuador? Porque tenemos, y hay propuestas de todo, desde propuestas de generación atómica, pasando por eólica, geotérmica, o sea, hay de todo propuestas. Lo que necesitamos ahora es abrir, canalizar ese ímpetu empresarial y más bien facilitar que pueda ese ímpetu empresarial caminar para mayor generación. ¿Qué otro tipo de generación de energía usted puede recomendar? Ya mencionó la eólica, pero para que tengamos claro que no únicamente mediante hidroeléctricas podemos tener electricidad. La clave, diversificación. O sea, si nos casamos con un solo tipo de energía, estamos poniendo lo que decían las abuelitas, todos los huevos en la misma canasta. Entonces lo que tenemos que hacer es más bien diversificar. Geotermia. Es un país volcánico. Estamos en plena cordillera, tenemos muchísimo potencial. En geotermia, la parte eólica también está definitivamente subutilizada. Todo el mundo regresa, le decimos de eólico y regresan a ver a Villonácor, ¿no es cierto? Los proyectos de insignes. Pero la capacidad eólica ha sido subutilizada en el país. Tenemos mucho potencial. De la geotérmica podríamos ahondar un poco más. Sí, tenemos volcanes. ¿Cómo funciona la generación de energía en ese caso? Lo que usted va es busca focos donde se acumula el calor bajo superficie y que básicamente ese calor puede mover líquidos. En cierto caso ya hay vapor. Ese mismo vapor va a mover igual las turbinas, o en otros casos lo que vamos a tener es en realidad la inyección de cierto fluido que es con el calentamiento, y ya que hay una alta temperatura bajo superficie, se calienta, sube y también mueve la turbina. Entonces, tenemos un potencial gigante en el país. Recuerden una cosa, la energía ni se crea ni se destruye. No estamos hablando de que Ecuador no tenga energía, la energía está por todo lado. Lo importante es cómo podemos canalizar esa energía, convertirla en electricidad y transmitirla como electricidad para que mueva maquinaria industrial. Ingeniero García, ¿cuál es el siguiente paso? En estos momentos ya estamos en una crisis y estamos enfrentando una segunda sequía, el estiaje, que no estaba previsto para este mes de abril, febrero, marzo. Hoy ya ha llovido, afortunadamente, esperemos que siga así. Pero ¿qué se puede hacer hoy para superar la crisis inmediatamente? La próxima semana, en este mes, ¿qué debemos hacer o qué debe hacer el gobierno? Ya, hay que emprender varias acciones en simultáneo. Eficiencia energética, reducción de consumo, que depende de la ciudadanía, porque esa conciencia, eficiencia energética, ¿en dónde? En las empresas. ¿Dónde reducción de consumo? Los hogares. ¿Dónde tenemos que hacer mayor generación? El parque que está semi-parado, privado, porque era un backup, era realmente de respaldo, y que podría entrar a dotar de esa energía en estos momentos. Y un siguiente paso, necesitamos obviamente hacer el mantenimiento correctivo a todo el parque térmico con carácter inmediato. ¿Complementado con qué? Existen barcazas en el mundo, pero no necesariamente solo de quema de combustible fósil, sino que tendríamos que ver otras tecnologías que también están disponibles. Hay países que incluso tienen pilas nucleares montadas sobre barcazas y que podrían ser utilizadas en una emergencia como la que está viviendo el país. Así que abrámonos a las opciones, estudiemos. El ministerio lo que tiene que hacer ahora es estudiar las opciones que el empresariado podría poner a disposición de manera rápida y ver la mejor opción en tema de costo, tiempo y comenzar con ello. Y a la par, abrir el esquema para que vengan los empresarios que quieren dedicarse a la industria de la energía y poner nuevas opciones a disposición del desarrollo del país. Así que estamos listos para ello. Y en la parte de
lucha anticorrupción, recordemos, meritocracia, tenemos que ir fuerte por una meritocracia en donde las autoridades que se designen tienen que ser en base a una real calificación, pero no solo de la carpeta, de la integridad. Excelente. ¿Cómo demostramos que ha sido probo? Y en este sentido hemos hecho una donación a la presidencia de un sistema que puede verificar a través de pruebas de integridad con inteligencia artificial quién es quién. Porque la pregunta es, ¿quién es quién en este país? Muchísimas gracias, ingeniero García, por su presencia el día de hoy. Gracias a ustedes. 7:36 de la mañana, es momento de otra pausa, pero al regresar tendremos a nuestro invitado César Vázquez. Él es secretario de CENESID para hablar sobre las becas Saudi y también sobre los institutos técnicos y tecnológicos. Ya regresamos.